pasada usted pidió a los gobernadores electos que no sean tapaderas de sus antecesores. La mayoría de los que van a entrar en funciones son gobernadores de Morena. Entonces, ¿usted les pediría a ellos que investiguen o auditen a sus antecesores, sean del partido que sean, pues para que no les afecte si dejan alguna irregularidad, sí, presidente? Sí, yo lo recomendaría eso, que se hagan auditorías. Claro, es decisión de cada quien, y que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, no solo la deuda formal contratada con bancos, sino la deuda a proveedores, los sueldos, el pago a los trabajadores, todo, un informe completo. Y si hay irregularidades, a la Fiscalía, y ya es la autoridad competente la que va a resolver, no ellos, pero queda constancia de que en su momento presentaron denuncias, porque si no es lo mismo. Los que están terminando recibieron posiblemente irregularidades, hubo desfalco, no dijeron nada, lo asumieron, y parte de la crisis actual pues es lo que se viene arrastrando de tiempo atrás. De modo que sí es necesario el que se hagan los avalúos, los cortes, las evaluaciones. Sí lo considero, pero es también una recomendación, porque nosotros no tenemos autoridad. Los municipios, los estados son libres, son soberanos, tienen autonomía. Para eso son los congresos locales, los tribunales superiores de justicia. Somos una república federal, no centralista. Entonces, eso corresponde a las autoridades locales. Es solo una opinión, porque sí se debe de cuidar. Nosotros, lo he dicho varias veces aquí, para que no se vaya a malinterpretar, no debemos nada a los gobiernos estatales. O sea, puntualmente se les entregan sus participaciones federales. Al contrario, ayudamos adelantándoles participaciones con programas federales, pero también nosotros tenemos que cuidar nuestra administración para no endeudarnos, para tener unas finanzas públicas sanas. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo. La clave está en no permitir la corrupción y en la austeridad. Lo que pasa es que nosotros hemos adoptado esta fórmula y nos ha dado resultado. Claro que no les gusta a los corruptos, a los rateros. Se molestan mucho, están enfurecidos. Pero a nosotros nos ha ayudado muchísimo a enfrentar la crisis. Si hubiésemos continuado con el mismo tren de gastos,
que se traía, no, pues estaríamos en ruina, pidiendo dinero, contratando deuda, y además deuda con intereses altísimos, sin tener liquidez. ¿Cómo íbamos a comprar las vacunas? Tenemos en caja como 500,000 millones de pesos. Esto, aparte de las reservas del Banco de México, que desde que estamos en el gobierno han crecido las reservas 20,000 millones de dólares. Pero pues se requiere honestidad, porque es muchísimo lo que se iba por el caño de la corrupción, más de lo que imaginan. Yo que llevaba tiempo hablando de este tema, escribiendo de que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Cuando llegué y empecé a enterarme, y hasta ahora, no, pues, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto. Fue superior a lo que yo imaginaba, lo que hicieron, lo que prevalecía en todo lo que se revise. Entonces, si eso no se hace en los estados, si se sigue con lo mismo, dando los contratos a los amigos, a los familiares, porque ayudaron en la campaña, porque entregaron moches, porque son de el partido en el gobierno. No, pues así no se sale adelante. No va a alcanzar el dinero. No alcanza. Y si siguen con los lujos, aviones y helicópteros, y maiciando, ahora que se cerró la llave aquí para la publicidad, hay estados que la mantuvieron abierta para los periódicos nacionales. Se siguen financiando, pues eso es dinero del pueblo, pues por eso no alcanza. Y también, pues que, como ya planteé, hubo muchos rezagos, mucho saqueo, era normal robar, llegaban y pues, tenían que saquear, tenían que robar, y no había ningún problema porque el que entraba los protegía, era tapadera. Pero ya pues llegó a su límite, ¿eh? Ya es una situación diferente, distinta. Entonces, es una recomendación buena el que hagan las cuentas. Hay quienes me dicen, fíjense, nosotros queremos ayudar para los cierres, lo estamos haciendo, pero he puesto como condición de que lo primero sea el pago de la nómina de los trabajadores.
Y hay quienes me han dicho, de los que van a entrar, dice, nada más eso, porque es con cargo a las participaciones federales. No le hace que me dejen a mí las deudas, dicen, porque si se entrega ahora, yo no voy a saber, me dicen algunos. Entonces, nada más que se les ayude con el pago de la nómina. Y lo demás ya nosotros nos encargamos. Porque hay una situación complicada, no en todos los estados, también. Por ejemplo, decía yo que desde hace algunos años en Tlaxcala se decidió por ley que no se contrate deuda y no se le permite a ningún gobernador endeudarse. No pueden endeudar al Estado. Querétaro está terminando también, no sé si con deuda cero, pero con muy poca deuda. Está también por terminar. Entonces son de los estados pues mejores. Deben haber otros en esa situación. Y también hubo una reforma que se hizo en donde no podían heredar deudas de corto plazo. Entonces, por eso también hay crisis, porque como existe esa ley, que querían incluso que nosotros la modificáramos y dije que no. Entonces, agarraron participaciones para pagar esos créditos de corto plazo y se quedaron sin recursos para pagar la nómina, en algunos casos. ¿Por qué se creó esta legislación de que no tenían que entregar deudas de corto plazo? Porque se pensó en corregir esta situación. Entonces, nosotros decidimos no modificar esta legislación, mantenerla así, porque al final de cuentas, pues los que salen perjudicados pues son los pueblos. Son arreglos que se llevan a cabo arriba. Los de Hacienda, siendo autocríticos, sí estaban de acuerdo en la modificación. Nada más que cuando me lo plantearon dije, lo que diga mi dedito. Pero es parte de lo que se tiene que estar, aunque moleste, ventilando para que no se repita, porque yo estoy convencido, absolutamente convencido, que si no se destierra la corrupción, no hay salida. Ese es el principal problema. Si se acaba con la corrupción, vamos a salir. Y ahí están los ejemplos. Está Dinamarca, Suecia, Noruega. Dinamarca no hay pobreza, no hay inseguridad.
pero no hay corrupción. De veras, no hay corrupción. Una vez hablaba yo con una danesa y le explicaba y no entendía, porque no está en su experiencia el que se hagan negocios al amparo del poder público, ni empresarios, ni funcionarios. Los funcionarios, ministros en Dinamarca, en bicicleta. ¿Y aquí cómo era, pues? Caravanas de carros blindados, aviones privados, oficinas lujosísimas, helicópteros hasta para ir a jugar golf. Entonces, pues así no. ¿Cómo va a salir el país? Adelante. Que no se nos olvide eso. Entonces, la fórmula es cero corrupción, cero impunidad y cero lujos en el gobierno, austeridad republicana. Y así salimos y vamos saliendo de la crisis y se va a lograr el renacimiento del país a pesar de la pandemia. Vamos a salir. Muy bien.